Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un tema que creo nos toca a todos. ¿Cómo aprendemos? O, quizás más importante, ¿por qué olvidamos casi todo lo que intentamos aprender? Totalmente. Es la historia de siempre, ¿no? Pasas horas subrayando, releyendo. Sí, sintiendo que lo dominas por completo para un examen y a la semana ya no queda casi nada. Se fue, se esfumó. Bueno, pues resulta que la ciencia tiene una explicación para eso, y es una paradoja fascinante. Y para analizarla tenemos material muy diverso. Hay desde una guía súper práctica de un blog para educadores hasta, bueno, un par de estudios académicos con datos duros. Y también un extracto de un libro del filósofo de la educación Philippe Mérieux que le da una mirada, digamos, mucho más profunda a todo el asunto. Exacto. La misión de hoy es intentar destilar de todo esto una idea clara de qué funciona, qué no y sobre todo, por qué nos empeñamos en usar métodos que simplemente no funcionan. Claro. Y la idea central que se repite en todas las fuentes es la práctica de recuperación, o como le dicen en inglés, retrieval practice. El nombre suena un poco técnico, pero la idea es bastante simple. El aprendizaje más duradero no ocurre cuando metemos información al cerebro. No, ocurre cuando la sacamos. Ahí está. Y ahí es donde choca con nuestra intuición. Porque sacar la información, o sea, recordar, cuesta trabajo, es un esfuerzo. Claro. En cambio, releer, subrayar, eso se siente productivo, se siente cómodo. Las fuentes lo llaman la ilusión de competencia. Me encanta ese término. Ilusión de competencia. Es que es perfecto. Te familiarizas con el texto, lo reconoces y tu cerebro te engaña. Te dice, listo, ya lo sabes. Pero es que reconocer no es lo mismo que saber. Para nada. La práctica de recuperación, aunque se sienta más difícil, es como hacer ejercicio para la memoria. La relectura es como mirarse en el espejo del gimnasio sin levantar una sola pesa. Qué buena analogía. A ver, entonces, desarmemos este concepto. ¿Qué es exactamente la práctica de recuperación? Bueno, una de las fuentes de la experta Pooja Agarwal lo define de la forma más sencilla que hay. Es literalmente el acto de sacar la información. Simple. Es cambiar el foco. Por siglos, la enseñanza se ha centrado en cómo introducir el conocimiento en la mente. Esto le da la vuelta. Y el por qué funciona es lo que me parece más potente. Sí, a nivel cerebral es fascinante. Robert Bjork, que es una eminencia en esto, tiene una frase que lo resume todo. Usar tu memoria le da forma a tu memoria. Uf, qué potente. O sea, no es como abrir un archivo. Para nada. No es un archivo que abres y cierras y queda igual. Cada vez que fuerzas a tu cerebro a recordar algo, estás, digamos, reconstruyendo esa conexión neuronal. La estás reforzando. La estás reforzando, pavimentando el camino para que la próxima vez sea más fácil y más rápido llegar a esa información. Es un proceso de construcción activa, no de una simple búsqueda. O sea que el mismo acto de recordar es lo que fija el recuerdo. A esto a veces se le llama el efecto de prueba o testing effect, ¿no? Exacto. Aunque una de las educadoras, Kate Jones, dice algo muy interesante. Dice que es mejor no usar esa palabra con los estudiantes. Claro, prueba o examen suena A calificación, a estrés, y la clave de esto es que sea de bajo riesgo, sin notas. El objetivo es practicar, no juzgar. totalmente. De hecho, el blog de Tom Sherrington propone 5 principios para que esto funcione de verdad en un aula, o bueno, para cualquiera que estudie por su cuenta. A ver. El primero, tiene que involucrar a todos, no solo a los 3 de siempre que levantan la mano. Uf, ese me parece el más difícil en la práctica. En cualquier grupo siempre están los que participan y los que se esconden. ¿Cómo se logra eso realmente? Bueno, ahí entran las técnicas que ya veremos, como los mini pizarrines individuales o las respuestas corales. La idea es crear un sistema donde todos tengan que responder, aunque sea en silencio para sí mismos. Ok, tiene sentido. El segundo principio es que la verificación tiene que ser fácil y rápida. De nada sirve hacer una pregunta si después no sabes si tu respuesta era correcta. Tienes que poder ver qué sabes y qué no, al instante. Entiendo. También dice que las preguntas deben ser sobre un conocimiento específico, no algo vago como ¿qué vimos la clase pasada? Y el cuarto principio me parece crucial. Debe ser generativo. Ese es el corazón del asunto. O sea, libros cerrados, apuntes guardados. El esfuerzo tiene que venir de tu cabeza, sin ayudas. Exacto.
Si miras los apuntes, ya no estás recuperando, estás releyendo. El último principio es la eficiencia. Tiene que ser algo rápido, que no se coma toda la clase ni genere una montaña de correcciones. 5 minutos y listo. Un par de preguntas al inicio o al final. 5 minutos. Y los beneficios, según Kate Jones, van más allá de solo memorizar. Ajá. Dice que te ayuda a identificar tus lagunas de conocimiento con una claridad brutal, que te ayuda a transferir lo aprendido a situaciones nuevas. Y, esto es lo mejor, que puede reducir la ansiedad en los exámenes. De verdad. ¿En serio? Eso es contraintuitivo. Pero tiene toda la lógica del mundo. Si has practicado recordar docenas de veces en un ambiente de bajo estrés, cuando llega el examen final, tu cerebro ya conoce el camino. Ya no es un evento traumático. Ya no es desconocido. Has generado confianza en que el conocimiento de verdad está ahí dentro. Ok, la teoría es sólida. Pero vayamos a lo práctico. ¿Cómo se ve esto en el día a día? La fuente de Teacherhead da un menú de 10 técnicas. A ver, repasemos algunas para que no quede en el aire. Dale. La más obvia, el cuestionario rápido, oral o en una hoja. La que todos conocemos, sí. Pero hay otras más interesantes. Por ejemplo, el autocuestionario silencioso. Esto es clave para cualquiera que estudie solo. A ver, ¿cómo sería eso? Terminas de leer un capítulo y en lugar de pasar al siguiente, cierras el libro e intentas escribir o simplemente enumerar mentalmente las 3 ideas principales. O intentas dibujar y etiquetar un diagrama de memoria. Ahí me surge una duda. Suena muy útil, pero no es muy fácil engañarse, mirar la respuesta demasiado rápido o dar por bueno un recuerdo a medias. Totalmente. La disciplina ahí es crucial. Requiere una honestidad brutal contigo mismo. Claro. Y por eso el cuestionario en parejas es tan potente. Es el clásico tómame la lección que todos hemos hecho, pero dándole una estructura. Me da flashbacks de mi madre preguntándome los ríos de España. A mí también. Pero la idea es que al tener a otra persona, introduces esa rendición de cuentas. Tu compañero no te va a dejar hacer trampa. Cierto. Pero hasta ahora hablamos de recordar datos, hechos. ¿Qué pasa con las ideas más complejas? Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Pasamos de un simple cuestionario a técnicas más elaboradas, como la autoexplicación. La tarea no es ¿qué es X?, sino... Narra la historia de la Revolución Francesa como si se la contaras a alguien que no sabe nada. Exacto. O explica por qué funciona la fotosíntesis. O el interrogatorio elaborativo, que es como un diálogo contigo mismo. Lees una afirmación y te preguntas, ¿por qué esto es cierto? ¿Cómo se conecta con lo que vi la semana pasada? Y justo aquí es donde el material del filósofo Philippe Meirieu entra y le da una dimensión completamente nueva. Sí. Porque uno pensaría que son solo técnicas de estudio, casi trucos de memoria. Pero cuando lo cruzas con la visión de Meirieu, te das cuenta de que estamos hablando de algo mucho más profundo. Él critica ferozmente esas ideas pedagógicas simplistas. Como que la creatividad es un don que la escuela mata. Exacto. Meirieu dice que eso es una tontería. La creatividad, igual que el conocimiento, no es algo que florece espontáneamente si dejas al niño en paz. Se construye, se forma. Ok. Y para eso se necesitan, y cito sus palabras, situaciones estimulantes y obligaciones fecundas. Y estas técnicas de recuperación más profundas, como la autoexplicación, son precisamente ese tipo de obligaciones fecundas. Te obligan a estructurar tu pensamiento, a encontrar las palabras, a crear una narrativa. Estás construyendo creatividad sobre una base de conocimiento sólido. Justo. Kate Jones, la educadora, da un ejemplo perfecto de esto sin citar a Meirieu. En lugar de preguntar vagamente, ¿qué recuerdas de Enrique VIII?, usó una plantilla con dibujitos, una corona, una iglesia, un símbolo de divorcio. Eso es genial, porque no es una pregunta abierta que puede paralizar, ni una de sí o no. Es lo que los psicólogos llaman crear dificultades deseables. Dificultades deseables. Le pones un andamio al recuerdo. Es un desafío, sí, pero un desafío alcanzable, que te obliga a esforzarte y por lo tanto a aprender más profundamente. Esto desmonta el mito de que esto es solo para memorizar capitales de países. Totalmente. De hecho, una de las fuentes muestra una pirámide de recuperación. Empieza con hechos en la base, pero sube hasta preguntas que exigen analizar, comparar y evaluar en la cima. Es una herramienta para pensar, no solo para recordar.
Ok, la teoría es sólida y las técnicas tienen sentido, pero como exestudiante soy escéptico. Todo esto suena genial en un blog de pedagogía, pero ¿alguien ha probado esto en un aula real con niños y ha visto si marca una diferencia medible? Me alegra que lo preguntes, porque las fuentes nos dan dos ejemplos muy claros. El primero es un estudio de Franz Soe y sus colegas con niños de 5º grado aprendiendo historia. Ok, El diseño fue muy simple y directo. Un grupo usaba la práctica de recuperación con unos ejercicios de rellenar huecos en un texto. El otro grupo, el de control, simplemente releía el mismo texto varias veces. el método clásico contra el nuevo. ¿Y qué pasó? Pues que los resultados fueron clarísimos, no había por dónde perderse. Una semana después hicieron una prueba a ambos grupos y los niños que habían practicado rellenando los huecos se acordaban de muchísimo más. ¿La diferencia era grande? Enorme. Y la técnica de rellenar huecos resultó ser ideal para esa edad, porque te obliga a recordar la palabra exacta, pero el resto de la frase te da el contexto. Facilita la autocorrección. El estudio también miraba otra cosa, la práctica espaciada, o sea, dejar pasar tiempo entre sesiones. ¿Qué encontraron ahí? Aquí la cosa se pone interesante. Compararon dejar pasar un día entre sesiones con dejar pasar 4 días. Y, para su sorpresa, no encontraron una diferencia significativa. Espera, entonces el espaciado no importó. Eso va en contra de todo lo que siempre se dice sobre estudiar un poco cada día. No exactamente. Lo que los propios investigadores creen que pasó es que la práctica de recuperación fue tan potente que su efecto eclipsó cualquier beneficio adicional del espaciado. Fue como medir el efecto de una brisa en medio de un huracán. Exactamente. O también podría ser que los intervalos que eligieron, un día y 4 días, no eran los óptimos para ver la diferencia. Esto nos recuerda que llevar la ciencia a un aula real es complejo. Las variables se mezclan. Claro. Pero la conclusión principal es indiscutible. La recuperación activa aplastó a la relectura pasiva. De acuerdo, victoria por goleada para la recuperación, pero eso es con niños e historia. ¿Qué pasa con material realmente abstracto y complejo? El otro estudio, de Musnay y su equipo, me parece la prueba de fuego. Sí, Se hizo en un curso universitario de teoría de números, o sea, matemáticas puras y duras. Ahí sí que no vale con memorizar. precisamente. Si funcionaba ahí, funcionaba en cualquier sitio. Y la forma en que lo hicieron fue muy inteligente. El grupo experimental hacía un pequeño cuestionario de recuperación al final de cada clase. Al final, no al principio. Al final sobre lo que acababan de ver. El grupo de control hacía un cuestionario al inicio de la clase sobre lo de la semana anterior, que es una forma más tradicional de repaso. Me llama la atención que fuera al final de la clase. Intuitivamente, uno pensaría que es mejor al principio, para refrescar. ¿Por qué funcionó tan bien hacerlo justo después? Es que ataca el olvido en el momento más crítico. Hay una cosa que se llama la curva del olvido de Ebbinghaus, que muestra que olvidamos la mayor parte de lo que aprendemos en las primeras 24 horas. La caída es en picado. Exacto. Hacer esa pequeña recuperación justo al final de la clase es como poner un puntal para aplanar esa curva. Refuerzas la información justo cuando es más vulnerable. Tiene todo el sentido. ¿Y los resultados a largo plazo? La prueba clave la hicieron 3 meses después del examen final. Ah, bien lejos. Y el grupo que había practicado la recuperación, al final de cada clase, sacó resultados significativamente mejores. El gráfico del estudio lo muestra claro. Un promedio del 75% de aciertos frente al 60% del grupo de control. Es una diferencia importante. Y esto no eran preguntas de memoria, eran problemas que requerían aplicar conceptos y procedimientos complejos. Es una prueba brutal del efecto a largo plazo en el aprendizaje de verdad. La verdad es que la evidencia es bastante difícil de ignorar. Pero, al mismo tiempo, todas las fuentes, desde los educadores hasta el filósofo, advierten que esto no es una receta mágica. Para nada. No se trata de pasarse el día haciendo tests. Para nada. Y volvemos a Philippe Merriu. Él dice que la pedagogía es un deporte de combate. Una lucha contra la idea de que el éxito o el fracaso de un estudiante está predeterminado. Ajá. Critica esa visión romántica de dejar ser al niño, de no intervenir. Para él, eso es abandonar a los que tienen menos recursos. Es una idea fuerte.
En cambio, defiende una intervención del educador que sea estructurada y que empodere al estudiante. Tiene una frase maravillosa que toma de María Montessori: ayúdame a hacerlo solo. Ayúdame a hacerlo solo. Me encanta. No es hazlo por mí ni déjame solo. Es dame las herramientas. Exacto. El docente no le da al alumno el conocimiento masticado, pero tampoco lo deja a su suerte en un mar de información. Crea las condiciones. Y Meiriu cuenta la historia de Janusz Korczak, el pedagogo que dirigió un orfanato en el gueto de Varsovia. Sí. Korczak se dio cuenta de que los niños no sabían cómo expresar sus necesidades o quejas de forma reflexiva, sino a través de impulsos, de gritos. ¿Y qué hizo? Inventó dispositivos, como él los llamaba. Puso un tablón de anuncios, lo que les obligaba a aprender a leer y a esperar. Y lo más importante, puso un buzón de correo. Si un niño tenía una queja, tenía que escribirla en una carta y meterla en el buzón. ¡Wow! Los obligaba a hacer una pausa. Hacer una pausa, a articular sus pensamientos, a darles forma, a pasar del impulso a la reflexión. ¿Y ese buzón es una forma de práctica de recuperación? Una herramienta para sacar el pensamiento de la cabeza y darle una estructura. Ahí es donde todo conecta. Estas técnicas de las que hemos hablado no son solo trucos de memoria. Son los dispositivos de Korczak adaptados al aprendizaje. Son herramientas para esa construcción guiada del conocimiento. ¿Que permiten al alumno ver su propio progreso? Y identificar sus errores sin miedo y poco a poco tomar las riendas de su propio aprendizaje. El objetivo final es la autonomía. Entonces, si tuviéramos que resumir la gran conclusión, empezamos con una simple técnica de estudio y hemos terminado hablando del propósito de la educación. Tal cual. El mensaje clave es que el acto de recuperar activamente la información de la memoria es un principio fundamental del aprendizaje. Fortalece las conexiones neuronales de una manera que la revisión pasiva, por más cómoda que se sienta, simplemente no puede igualar. Y las herramientas están ahí, las hemos visto. Desde un simple cuestionario en pareja hasta forzarse a explicar un concepto complejo con tus propias palabras. Pero el verdadero arte, como sugerían los educadores, está en aplicarlas con intención. Sin que haya una nota en juego. Exacto, enfocándose en encontrar los huecos para poder rellenarlos y entendiendo que el objetivo no es solo aprobar un examen, sino construir una confianza real en la propia capacidad de aprender. Para cerrar, quiero dejar una reflexión final que nos plantea Meiriu y que me pareció muy provocadora. A ver. Él observa que vivimos en una época en la que la vieja promesa de la educación, esfuérzate en la escuela y tendrás un buen trabajo asegurado, se ha roto. El trabajo duro ya no garantiza el éxito. Y esto, dice él, ha devaluado la idea misma de aprender. Es un punto de vista interesante. Pero entonces se pregunta, ¿y si esto fuera una oportunidad? Si el foco dejara de estar en aprender para un futuro incierto y se pusiera en las satisfacciones intelectuales del aprendizaje, en el aquí y el ahora? Y con esto lanzo la pregunta final. ¿Podría la práctica de recuperación, al darnos pruebas constantes y tangibles de que nuestro conocimiento crece, de que entendemos más hoy que ayer, ser una de las claves para redescubrir esa alegría de aprender por el simple placer de comprender?